Gracias a ti, Daniel, gracias a todos, gracias a vosotros. Es un placer poder ver vuestros rostros sonrientes, tenerlos enfrente, es un privilegio y una responsabilidad también. Quiero saludar de una forma especial a una visita que es Isabel Ramos. No la conocemos, yo no la conozco personalmente, pero sé que es muy querida por el Señor, por lo tanto es muy querida por mí y seguro que por todos vosotros. Estamos muy contentos, Isabel, por poder adorar a Dios junto contigo en este su día santo. Os voy a compartir pantalla. Mi presentación está basada en presentación PowerPoint y no es que me gusten mucho las imágenes, sino que es una muleta que necesito porque mi memoria es muy flaca. ¿Se me oye bien? Sí. Espero que estéis viendo bien la imagen también. Fijaos esta declaración de Elena White. Elena White es una de las... Yo creo que la biografía más importante que se ha hecho jamás en toda la historia de la humanidad sobre Jesús la hizo ella. Después de la Biblia, para mí es la más importante. Y dice esto: hay demasiado bullicio y conmoción en vuestra religión, mientras que se olvidan el Calvario y la cruz. Un segundito que algo falla en el pasador de diapositivas. Se arregló. Sería bueno que dedicásemos una hora de meditación cada día para repasar la vida de Cristo desde el pesebre hasta el Calvario. Debemos considerarla punto por punto y dejar que la imaginación capte vívidamente cada escena, especialmente las finales de su vida terrenal. Mi propuesta para hoy no es una propuesta teológica, sino simplemente os invito a que podamos meditar juntos en las escenas de la vida de Jesús, especialmente en las finales. Nuestro tema es la expiación. La expiación es un asunto polémico. Hay infinidad de teorías sobre la expiación. Ahí tenéis unas pocas. Desde Orígenes, pasando por Agustín, a Anselmo, el siglo XII, la reforma o sustitución penal y la teoría más moderna de chivo expiatorio. Ninguna de esas teorías abarca la totalidad de lo que comprende la expiación y todas ellas tienen fallos. A mí no me ha ayudado, especialmente conozco ese tema, pero no me ha sido de mucha ayuda. Eso es una mezcla de teología y filosofía. Por otra parte, hay otra controversia, y es que algunos creen que la expiación terminó en la cruz. Se terminó allí y quedó extinguida. Es verdad que Cristo hizo un sacrificio completo, perfecto, agradable al Padre, y no tiene que repetirlo. Pero también estaréis de acuerdo en que el mundo hoy, 2000 años después, está en una situación tan lamentable, sino más, como la que estaba en los tiempos de Jesús, cuando estuvo en esta tierra. Es decir, el mundo y la Iglesia están en necesidad de expiación. Y vamos a ver ya directamente, sin preámbulos, cómo podemos entender el sentido bíblico de expiación. Aquí os cito el texto que dice: hará traer a Aarón. Aarón era el sumo sacerdote en la época de Moisés. Hará traer al becerro destinado a su propia expiación. Hará la reconciliación por sí y por su casa, lo degollará como sacrificio de expiación. Ahí veis la expiación asociada a la idea de reconciliación. Si nos ponemos estrictos, no es exactamente lo mismo. La expiación sería la acción divina y la reconciliación el resultado, el efecto. Pero la verdad es que en la Biblia son intercambiables. Aparecen las dos palabras, expiación y reconciliación, con el mismo sentido. A veces se entienden las cosas mejor cuando uno analiza lo opuesto, lo contrario. Lo contrario de expiación o de reconciliación es la enemistad, la separación, la rebelión. Simplemente os destaco las citas bíblicas en rojo a la derecha para que veáis que esto está sacado del Antiguo Testamento. La explicación de qué es la expiación no la hemos encontrado en el Calvario, no la hemos encontrado en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, sino en Levítico. Luego veremos por qué eso tiene importancia.
Y ahora vamos a analizar los tiempos. Fijaos los tiempos. Siendo enemigos, la enemistad es una característica típica del incrédulo, el que no se ha entregado a Cristo. Siendo enemigos, dice, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Eso es historia, eso es realidad, eso ha sucedido. Eso sucedió hace ya 2000 años. Aún no habíamos nacido, aún no habíamos creído, evidentemente, pero ya fuimos reconciliados en cierta manera con Dios. ¿Por qué? Por la muerte de su Hijo. Eso pertenece al pasado. Pero nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora que hemos nacido, ahora que hemos conocido a Cristo, ahora que nos hemos entregado a Él y que estamos andando con el Señor, ahora hemos recibido la reconciliación. Un momento es en el que Él reconcilió al mundo así, por la muerte de su Hijo, y otro momento es en el que nosotros recibimos esa reconciliación. Lo primero es un hecho objetivo, es un hecho cumplido, es histórico, sucedió fuera de nosotros, en el tiempo, en el espacio, es universal, se aplica a todos y es completo. Pero ahí pongo un asterisco porque completo no es completa la expiación, es completo el sacrificio de Cristo, el aspecto sacrificial. Y ahí tenemos un versículo que se aplica plenamente a ese concepto. Dios estaba en Cristo, es como decir Dios Padre estaba en Dios Hijo, reconciliando consigo al mundo. Al mundo. No dice a los creyentes, a vosotros y a mí. No dice a los que son miembros de cierta iglesia. Estaba reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres y mujeres, sus pecados. Eso sucede ahora, en el tiempo presente, y eso es subjetivo, eso es individual, no es universal, no afecta a todos, afecta al que cree, al que acepta. Y eso es un proceso que está en avance, que está en curso actualmente. Y ahí es donde entra la fe. Esta segunda parte podríamos llamarle justificación por la fe. A la primera parte algunos le llaman justificación universal temporal. Es el fundamento en el que se apoya, gracias a lo que Cristo hizo en la cruz por todo el mundo, podemos nosotros ahora individualmente creer. Fijaos aquí en Romanos 5:10 que están los tres tiempos. Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Pues mucho más, estando reconciliados ahora, seremos salvos por su vida. Eso pertenece a la salvación es actual, pero ya se proyecta hacia el futuro. ¿Y qué puede significar eso? Si siendo enemigos fuimos reconciliados, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Se refiere a la vida de Jesús antes de la muerte? Sería una inversión de los tiempos, ¿nos parece? Porque Jesús, después de morir, resucitó y siguió viviendo. Fijaos la cita que sigue, Hebreos 7:25. Puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Parece que se refiere a la acción de Cristo que continúa después de haber muerto, después de haber resucitado, después de haber ascendido, estando en el lugar santísimo, actualmente en el santuario celestial, intercediendo por nosotros. Y ahí tenéis los dos versículos que yo desde jovencito, desde los 16 años ya, me los grabé en la memoria, que son Hebreos 7:25 y Romanos 8:34, donde nos habla claramente de intercesión. La obra de Cristo, Cristo no está muerto, no está enterrado en Palestina, Cristo está vivo, está en nuestros corazones, está en el santuario celestial y está mediando en favor de todos aquellos que creen en Él, que quieren seguirlo. Está intercediendo a la diestra de Dios, intercediendo en nuestro favor. Así que ya veis que lo que sucedió en la cruz no es el final, no es un fin en sí mismo, sino que es un medio para conseguir el fin. El fin se consigue mediante la intercesión de Cristo. Así es que ¿podemos decir que terminó la expiación en la cruz? ¿Os parece que podemos decir eso? Fijaos bien, volvemos ahora a aquel versículo que se había señalado donde están destacados las referencias en Levítico. Los dos se refieren, donde hemos visto el sentido de expiación, no es el Nuevo Testamento, sino es en Levítico, y se refieren a esto que veis aquí. Ya no sabéis leer hebreo tampoco, pero esto es el Yom Kippur.
Más concretamente el Yom Kippurim. Kippurim es el plural de Kippur. Si fuese hebreo, esto lo habrían puesto primero, se lee de derecha a izquierda, a diferencia de los lenguajes occidentales, y habrían puesto al revés. Pero lo que dice es Yom Kippurim es el día de las expiaciones. En vocabulario de Elena White, la que hemos citado al principio, es la expiación final. Y se debe entender por expiación toda acción divina tendente o que tiene el objetivo de la restauración de la armonía, de la paz, de la ausencia de pecado, la erradicación del mal, del pecado y de los pecadores. En Levítico 4 es curioso porque Levítico no empieza en el capítulo 16, lógicamente. En el Levítico 4 vemos el ministerio de la expiación en la cruz y la mediación de Cristo en el lugar santo, y ahí vamos a verlo más en detalle avanzando, pero al llegar a Levítico 16 y 23 no bastaba con esa expiación hecha en la cruz, sino que esa expiación tenía por objeto la expiación final, el día antitípico, el día de la expiación en el ciclo anual, que ahora vamos a ver más en detalle. Levítico 4 está el caso del sacerdote, el pueblo, el príncipe o la persona que pecaban. En cada caso tenían que ofrecer la víctima en sacrificio, y no era el sacerdote, era el propio pecador el que tenía que degollar a la víctima, y en cada ocasión el resultado era este: hará el sacerdote expiación por él, por su pecado, y obtendrá perdón. Es decir, obtenían perdón. Pero ahí no se terminaba el proceso, porque luego tenía que venir una especie de reválida, una convalidación, a ver cómo habíamos gestionado, cómo se había gestionado el perdón que Dios nos había dado. Dice, en este día, que es el 10º día del 7º mes, se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados. Aquí está la purificación, el borramiento del pecado. Fijaos que la expiación está asociada al perdón, y ahí vamos al Calvario, a la cruz, pero en el lugar santísimo, en el ministerio de la intercesión de Cristo actualmente por nosotros, ahora mientras hablamos, Cristo está dedicado a hacer expiación para limpiarnos, para purificarnos, para limpiarnos de todo pecado, para darnos su carácter, para darnos su amor. En Romanos 5:5, recordad que en Romanos 5:1 lo situaríamos a la izquierda, en Levítico 4 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Pero en Romanos 5:5 leemos, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Cristo está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Cito de memoria. Puedo equivocarme en alguna palabra, pero el concepto es ese. Y esto vamos a intentar verlo. Fijaos lo que está destacando el círculo rojo. Lo que está haciendo Cristo en el lugar santísimo actualmente en la intercesión desde el santuario celestial, está aplicando su sangre, la sangre que Él derramó en el Calvario, es la que nos limpia del pecado. Por lo tanto, si queremos estar en sintonía, en armonía con la obra de Cristo, en la intercesión, en la limpieza, en la purificación, en el borramiento del pecado, no podemos estar alejados de ninguna forma del Calvario y de Getsemaní. Vamos a intentar ver eso de una forma un poco gráfica. Ahí tenemos el perdón, es como tachar el pecado, pero luego ha de pasar al ministerio de intercesión de Jesús, donde queda borrado ese pecado. Y lo que nos borra ese pecado justo es la sangre derramada en el Calvario. Ya veis que el perdón tiene por objeto la purificación, y eso a su vez tiene por objeto la preparación para la segunda venida de Cristo que esperamos. ¿Qué es la expiación? Es la reconciliación, es la unidad de propósito, el pensar y sentir en común, la comunión. Se entiende mejor en inglés. En inglés, expiación es atonement, y está compuesto por 3 palabras en inglés clásico arcaico, que es at one ment, es de una solamente. Pablo escribió esto en 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Cuando estamos reconciliados con Dios, también estamos reconciliados entre nosotros.
¿Suena demasiado bien para poder ser cierto? No debe ser el caso, porque fijaos lo que dijo Pablo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero eso lo dijo Pablo. ¿Es verdad para nosotros también? ¿Tenemos la mente de Cristo? Estamos esperando la segunda venida y estamos esperando ya desde hace más de 170 años. ¿Se retrasa Jesús? ¿Tarda mucho en venir? Jesús, Dios es muy sabio y Cristo no quiere venir a buscarnos antes de estar seguro de que hayamos recibido la reconciliación, la expiación total, plenamente, antes de que no haya sido extirpada de nuestro corazón toda raíz de amargura, que estemos perfectamente reconciliados con Él. Entonces vendrá Él a buscarnos, porque el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En Apocalipsis 14, sabéis que Lutero desarrolló una animadversión hacia el libro de Apocalipsis, decía que no se comprendía, que no se podía entender, que era un libro oculto. Pero una comunidad de creyentes a mitad del siglo XIX en Estados Unidos empezaron a estudiar Daniel y Apocalipsis, y había llegado el tiempo del fin, en el tiempo en el que el conocimiento de la profecía se multiplicaría, y efectivamente descubrieron ahí, en este mensaje de los tres ángeles, aquí tenéis el mensaje del primer ángel, de los tres, cómo decía que la hora de su juicio había llegado, se había acercado la hora de su juicio. Entonces ellos, cuando entendieron eso, la hora de su juicio, Dios suscitó el movimiento adventista, no la iglesia adventista todavía, sino el movimiento. Dentro de muchas denominaciones protestantes, el movimiento adventista de esperar la segunda venida de forma inminente, y entonces entendieron que nuestra misión era predicar el Evangelio, y predicarlo precisamente en el contexto de la hora de su juicio. Nuestra iglesia, la Iglesia de Cristo, está dedicada a predicar ese Evangelio de Cristo crucificado. Ese mensaje del primer ángel, habéis visto, incluye una mención del Creador, de Dios, Cristo Creador. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Sabéis que el Creador es Dios en Cristo. Cristo es el que creó el mundo, lo creó en 6 días y viendo que su obra era perfecta y que era completa, reposó, descansó el 7º día. Y por lo tanto santificó el sábado para que nosotros tuviéramos un recuerdo constante de nuestra dependencia de Cristo, el Creador. Pero no solo eso. Cristo vino a esta tierra, hizo una obra perfecta y un 6º día, un viernes, viendo que su obra era completa y perfecta, dijo: consumado es, y volvió a reposar, a descansar el sábado. Y así el sábado queda constituido como un recordatorio perenne de la obra de Cristo en la creación y de la obra de la nueva creación en Cristo. El segundo ángel no añade otro evangelio. Lo que dice es que ha caído la Gran Babilonia, ha caído las iglesias populares que habían rechazado este mensaje del evangelio en el contexto de la hora de su juicio, vinieron a constituirse en la Babilonia caída. El mensaje del tercer ángel advierte en contra del engaño más sutil y más poderoso al que vamos a tener que enfrentarnos, y este está todavía en el futuro inminente. En Apocalipsis 18:4 refuerza el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14 y añade una mención. Dice: salid, esto está implícitamente entendido en Apocalipsis 14, pero aquí está explícito. Salid de ella, salid de Babilonia, pueblo mío. ¿Para qué? Para que no seáis partícipes de sus pecados y no recibáis parte de sus plagas. Fijaos bien que es un evangelio, es un mensaje de evangelio, de gracia, pero contiene una advertencia. Es como en el caso de Noé. Noé tenía un mensaje de buenas nuevas, de evangelio, de salvación del diluvio, pero tenía una advertencia. Había que estar dentro del arca. Y el fruto de ese mensaje de los 3 ángeles debe ser muy poderoso porque logra esto. Aquí está la perseverancia de los santos,
Los que guardan los mandamientos de Dios, pero no de una forma legalista, sino por la fe de Jesús. Y aquí leemos en Romanos 5:20, la ley pues se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Así es que el mensaje de los tres ángeles, aunque contiene una advertencia, es un mensaje de gracia sobreabundante. En Apocalipsis 5:6 leemos que Juan miró y dice, vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos que estaba en pie un cordero como inmolado. Hubo algo en ese cordero inmolado que fascinó a Juan en la isla de Patmos. ¿Sabéis? El protagonista de Apocalipsis no es la bestia del capítulo 12 que representa el paganismo, ni aquella primera bestia de Apocalipsis 13:1, ni tampoco la segunda bestia de Apocalipsis 13:11, sino que es el cordero inmolado, es Cristo. Se nombra 27 veces en el libro de Apocalipsis. Para entender la gracia hay que entender Gálatas. Leemos en el versículo 1 del capítulo 3, vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente crucificado. En uno de sus viajes misioneros, Pablo les había presentado a Cristo tan claramente que es como si lo hubieran visto. Los gálatas no habían estado en Palestina en los días de Jesús, pero nos dice aquí, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente crucificado. Y no se trata de gran retórica por parte de Pablo, ni tampoco de una gran imaginación por parte de los gentiles, porque leemos que recibieron el Espíritu Santo. Y lo recibieron no por las obras de la ley, sino por escuchar con fe. ¿Qué significa escuchar con fe? Escuchar con fe es cuando los oídos se convierten en ojos. Los Gálatas dice, vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente crucificado. Habían olvidado quiénes eran, habían olvidado de dónde venían y dónde estaban. Los Gálatas no estaban pensando, yo quiero salvarme o yo quiero escapar del infierno. No, estaban pensando, si el Hijo de Dios ha venido a este mundo, se ha hecho como uno de nosotros, ha nacido en la pobreza, ha vivido en el desprecio, en el ridículo, en el insulto y se ha dignado a morir por mí, yo quiero vivir por él. Y eso es la fe, en eso consiste la fe, en una apreciación del coste de nuestra salvación, de lo que le ha costado al cielo poder redimirnos. Ahora esta es una pregunta retórica. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el escuchar con fe? ¿Qué son las obras de la ley? Leemos en el versículo 10, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Así es que la maldición es depender de las obras de la ley, porque por la ley nadie se justificará ante Dios. Eso es evidente porque el justo vive por la fe. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, de esa maldición, haciéndose maldición por nosotros. ¿Qué es la maldición de la ley? Ya hemos visto que es depender de las obras de la ley. Fijaos bien, lo dice el propio versículo 10. Maldito sea el que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Porque algunos deducen de lo que hemos dicho antes que la maldición consiste en la obediencia a la ley. Fijaos que es clarísimo, es inconfundible lo que dice ahí. La maldición no es la desobediencia. La maldición es no permanecer en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Perdón, la maldición no es la obediencia, sino la desobediencia a la ley. Ahora, el problema que tenemos es que no podemos obedecer. Por lo tanto, si dependemos de las obras de la ley, somos malditos. Pero hay que aclarar, la maldición no es la obediencia, es la desobediencia. Y es muy importante entender eso porque leemos que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición? La desobediencia. ¿De qué nos redimió Cristo? De la desobediencia a la ley.
¿Qué es lo que Cristo hizo? Nos redimió de la maldición, de la desobediencia, del pecado. ¿Cómo lo hizo? Haciéndose maldición por nosotros, haciéndose desobediencia, haciéndose pecado por nosotros. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero o en un madero. Si el juez decreta vuestra sentencia de muerte por apedreamiento, desde luego es triste, es un acto dramático, pero podéis morir en la esperanza del perdón, de la resurrección, de la vida eterna. Os podéis arrepentir, podéis orar a Dios. Pero si el juez os decretaba la pena de muerte por crucifixión, estáis perdidos. Dios no os va a oír. Sois malditos de Dios. Recordad, Absalón, el hijo del rey David, en cierto momento se había rebelado contra su padre, se pusieron feas las cosas y huía en su cabalgadura, y en cierto momento quedó atrapado por los cabellos en la rama de un árbol, el caballo siguió y él se quedó colgando de un madero, colgando de un árbol. Joás, el capitán de la guardia, cuando vio, comprendió rapidísimamente el significado divino de aquel hecho. Era el hijo de David, era el hijo del rey, pero era maldito de Dios. Estaba colgando de un madero y lo lanceó sin demora. Es curioso que cuando Pedro escribió esto que veis, él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. No escribió cruz, que es stauros en griego, sino que escribió xilón, que es madero, leña, árbol. Maldito por Dios es el colgado en un madero. Esto lo escribió por inspiración Moisés, está en Deuteronomio 21-23. Así lo creía todo el verdadero israelita. ¿Era diferente para Jesús? Ahora os invito a esto que hemos hecho hasta ahora, es una pequeña introducción sin entrar en detalles. Y ahora os invito a meditar simplemente en lo que pasó por la mente de Jesús desde que dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, hasta que dijo: consumado es, y entregó su espíritu. Fijaos que no estamos analizando los evangelios en el Nuevo Testamento, sino que estamos analizando esto en el Antiguo Testamento, en el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fijaos bien que aquí Jesús no está diciendo: Dios mío, ¿por qué mi pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, me ha rechazado y me ha crucificado? No está diciendo: ¿por qué Judas, el principal de los discípulos, me ha traicionado? ¿O por qué Pedro me ha negado? ¿Por qué mi propia familia me ha despreciado? ¿Por qué no hay ningún discípulo que viene a la cruz y toma mis pies en sus manos y me dice: gracias por morir por mí? No está diciendo eso. Jesús está diciendo: Dios mío, ¿por qué tú me has desamparado? Jesús estaba colgando entre el cielo y la tierra, abandonado por los de la tierra y, por toda evidencia, abandonado también por su Padre desde el cielo. Así es como él se sentía. Esas palabras: ¿por qué me has desamparado?, las pronunció en arameo: Eloi, Eloi, lama sabactani. Evidentemente la oyeron los que estaban allí. Esto lo dijo más o menos cerca de la hora sexta, que son las 3 de la tarde nuestras, de aquí. Y no hay duda que alguien debió poder ir a su madre, a María, a decirle: mira, tu hijo finalmente ha confesado que no es el Mesías, es un engaño, todo ha sido falso, ha sido abandonado por Dios. Simeón, si recordáis, hizo una profecía, está en el principio de Lucas, en la que dijo a María: una espada traspasará tu alma de ti misma. Entre medio de las bienaventuranzas le dijo eso. María había guardado en su corazón todas las cosas que el ángel le había dicho, la profecía de Simeón. ¿Qué tenía que hacer ahora con todas esas cosas que ella tenía guardadas en su corazón? La tristeza de María no era solamente por cuestiones humanas, por los sentimientos maternales. La tristeza de María era porque entonces, si era así, si él se había declarado desamparado, abandonado por el Padre, por Dios, entonces el mundo no tenía Salvador. No había salvación.
Sigue clamando Jesús, en ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Pero yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y desprecio del pueblo, o despreciado del pueblo. Fijaos que no nos gusta que nos llamen gusanos y no nos consideramos gusanos. Nos sentimos muy dignos y muy importantes, pero la persona más importante en el universo se sintió así y dijo eso, mas yo soy gusano. Si recordáis en Levítico, Números 21 creo que es, no estoy seguro, creo que es Números 21, cuando hubo aquel episodio en el que las serpientes venenosas mordían y mataban a los israelitas, Dios mandó a Moisés que erigiera una serpiente en un mástil. ¿Por qué elegiría ese símbolo de la serpiente? Serpiente es un símbolo del mal, del Satanás. ¿Por qué no habría elegido un cordero en lugar de una serpiente, quizá una paloma, más práctico? Pero no, eligió la serpiente. ¿Por qué? Porque Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. Nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nosotros. Fijaos que en la Biblia nos dice que Jesús fue hecho muchas cosas que no era. Fue hecho carne y sangre, como los hijos. Fue nacido de mujer, bajo la ley. Fue hecho hermano nuestro. Tuvo que morir nuestra muerte para librarnos del temor de la muerte. Gusano, maldición, pecado. Fijaos que el evangelio de la cruz no es el evangelio de la autoestima. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fijaos que al final dice, clamo, Dios mío, y no respondes, y de noche, y no hay para mí reposo. Noche, eso extraña un poco. Pero si os fijáis bien, el Calvario no empieza con la cruz, empieza en el Getsemaní. Era de noche cuando Cristo se había enfrentado a los poderes de las tinieblas y había apurado la amarga copa en el Getsemaní. Leemos de la biografía de Elena White, Jesús cayó postrado, vencido por el horror de una gran oscuridad. La humanidad del Hijo de Dios temblaba en esa hora penosa. Había llegado el momento pavoroso que había de decidir el destino del mundo. La suerte de la humanidad pendía de un hilo. Le rodeó el horror de densas tinieblas. Pesaban sobre él los pecados del mundo. La divina luz de Dios desapareció de su vista y él pasó a manos de las potestades de las tinieblas. La copa misteriosa tembló en su mano. Esto que hemos leído está en el capítulo del Getsemaní, dedicado al Getsemaní. Aquí veis que la palabra clamor emplea la palabra clamor. Es una palabra refinada. Para nosotros clamor, pero en el hebreo no es una palabra refinada la palabra que emplean. Es la palabra que aquí traduciríamos como un alarido, como un berrido, como un lamento. Imaginad un animal atrapado en una presa que intuye su final atroz. Ese es el tipo de clamor de Jesús. Clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Día. Era de día cuando tuvo lugar este bendito diálogo, en el que el ladrón que se arrepintió le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fijaos bien, que hay muy pocas personas reconocían entonces en aquel moribundo colgando de la cruz a un rey. Lo veían con una corona de espinas, pero el ladrón arrepentido en aquella corona de espinas vio una corona de oro. Vio al Rey de Reyes y Señor de Señores. Iluminado por el Espíritu Santo, en aquel moribundo vio al Salvador del mundo. Y lleno de fe le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. La respuesta no tardó. Estarás conmigo en el paraíso. Lucía el sol, eran las 12 del mediodía cuando Jesús dijo eso. Pero cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas en toda la tierra, que duraron hasta la hora tercia, en la hora tercia vinieron tinieblas que duraron hasta la hora sexta, que es desde las 12, cuando vinieron las tinieblas, hasta las 3. A las 3 desaparecieron las tinieblas en la tierra, pero siguieron rodeando al Salvador. Dice, eran un símbolo de la agonía y horror
que pesaban sobre su corazón. Me he escurrido como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, deshaciéndose en medio de mis entrañas. Horadaron mis manos y mis pies. Hemos vuelto al Salmo 22. Volvemos a la biografía. La gloria de Dios y su presencia sostenedora le habían abandonado. La desesperación le aplastaba con su peso tenebroso. Las dudas asaltaron al moribundo Hijo de Dios. No podía ver a través de los portales de la tumba. Ninguna esperanza resplandeciente le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni la aceptación de su sacrificio de parte de su Padre. El Hijo de Dios sintió hasta lo sumo el peso del pecado del mundo en todo su espanto. Sintió el espanto del peso del pecado del mundo, el vuestro, el mío, el de todos, el de cada uno, sumados desde el primer habitante del mundo hasta el último que haya. El desagrado del Padre por el pecado y la penalidad de éste, la muerte, y es la muerte eterna, era todo lo que podía vislumbrar a través de esas pavorosas tinieblas. Temía que el pecado fuera tan ofensivo para Dios que su separación resultara eterna. Sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. Es decir, sintió la experiencia que sentirá el pecador cuando se enfrente a la muerte definitiva, a la muerte eterna de la que no hay resurrección. El sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. Hermanos, a Jesús no lo mataron los romanos y tampoco lo mataron los judíos. Lo mataron tus pecados y los míos. Él, el Dios, puso en él el pecado de todos nosotros y ese pecado quebrantó su corazón. No fue el lanzazo, no fue el padecimiento de la cruz lo que causó la muerte de Jesús. Murió por quebrantamiento del corazón. Su corazón fue quebrantado por la angustia mental. Fue muerto por el pecado del mundo. Seguimos en el Salmo 22. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Estas dos palabras, vestidos y ropa, que he destacado, expresan la totalidad de lo que vestía, lo que cubría la desnudez de una persona. No hay ningún cuadro que yo haya visto de la crucifixión de Cristo que sea real. En todos ponen un lienzo o alguna cosa para tapar la desnudez. Pero lo cierto es que la vergüenza de la desnudez formaba parte de ese cruel martirio infligido por la cruz. Todos los que me ven se burlan de mí. Y esto es muy importante porque en eso que hemos visto antes del mensaje del tercer ángel, la prueba de la marca de la bestia, sin duda alguna la burla, el desprecio, el escarnio formará parte de eso. A veces es más fácil resistir el martirio, la persecución física, el dolor, que la burla, el desprecio. Todos los que me ven se burlan de mí. Tuercen la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, que él lo libre, que lo salve, puesto que en él se complacía. Fijaos bien, la fe no se alimenta de las demostraciones, la fe se alimenta de las evidencias. Cuando todo va bien, la fe y los sentimientos corren parejos. Pero llega un momento en que la fe es puesta a prueba. Y cuando es puesta a prueba, la fe va por un camino y los sentimientos van por otro camino. La fe nos dice, se aferra a la palabra de Dios, como siempre la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, creo que es Romanos 10:10. La fe dice, no temas, que yo soy contigo, no desmayes, que yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero los sentimientos dicen, no, tú eres tan malo, has cometido tantos pecados, incluso habías cometido el pecado sabiendo que era pecado, pensando, después me arrepentiré. Habías programado tu arrepentimiento. Eres una hipócrita. Dios no puede perdonarte, no puede aceptarte.
Jesús rememora, no tiene en este momento, cuando su fe es puesta a prueba, porque Jesús tuvo que vencer por la fe, como se espera que venzamos nosotros, y en eso también es nuestro modelo. Pero en este momento de la prueba él no tenía evidencias, y lo que hizo fue reparar, rememorar en las evidencias que tenía desde su nacimiento de que Dios estaba con él y de que Dios era bueno. Es decir, demostró que en su corazón no había ninguna raíz de amargura, ningún rasgo de incredulidad, de falta de reconciliación con el Padre. Dice, tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en el regazo de mi madre. A ti fui encomendado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. La fe y la esperanza temblaron en medio de la agonía mortal de Cristo, porque Dios ya no le aseguró su aprobación y aceptación como hasta entonces. El Redentor del mundo había confiado en las evidencias que le habían fortalecido hasta allí, de que su Padre aceptaba sus labores y se complacía en su obra. En su agonía mortal, mientras entregaba su preciosa vida, tuvo que confiar por la fe solamente en aquel a quien había obedecido con gozo. No le alentaron claros y brillantes rayos de esperanza. Todo lo envolvía una lobreguez opresiva. Mientras se le denegaba hasta la brillante esperanza y confianza en el triunfo que obtendría en lo futuro, exclamó con fuerte voz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué os parece? ¿Triunfó la fe o triunfaron los sentimientos de sentirse abandonado? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y fijaos bien cómo sigue. Conocía el carácter de su Padre, su justicia, misericordia y gran amor. Y sometiéndose a él, se entregó en sus manos. Eso es lo que se espera que hagamos nosotros. Que conozcamos el carácter de nuestro Padre, el carácter del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Que conozcamos su justicia, su misericordia, su gran amor. Y que nos sometamos a él y nos entreguemos en sus manos. Si es que nosotros hemos de pasar el tiempo de angustia de Jacob, lo que viene a continuación está escrito para vosotros y para mí. El remanente clamará en el tiempo de angustia, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces no seremos tentados a ir a la discoteca, pero seremos tentados al desaliento, al desánimo. Y tenemos esta lección para nosotros. Atesoradla en vuestro corazón. A partir del versículo 22 es un canto de victoria y de alegría. Dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos. Fijaos que el comandante del universo, el creador, el Dios eterno, no se avergüenza de llamarnos hermanos. No solo eso, sino que Él ha tomado nuestra humanidad por la eternidad. Siempre la llevará. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Inclinó su cabeza y dijo, consumado es. Jesús recorrió el valle de sombra de muerte para que nosotros podamos siempre andar en su luz. Sufrió la vergüenza de la desnudez para que nosotros podamos ser siempre vestidos por su manto de justicia. No tuvo donde reclinar su cabeza, desde el pesebre hasta la cruz, para que nosotros podamos reclinar nuestra cabeza ahora, mañana y por siempre en Cristo. Experimentó la muerte que nosotros merecemos para que nosotros podamos experimentar la vida eterna que ya nos ha dado y que durará por la eternidad. Sufrió el error de la separación del Padre para que nosotros podamos saber que Él va a estar, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y por la eternidad. Y añade esa biografía de Elena White, es un pecado permanecer sereno y desapasionado ante Él. Las escenas del Calvario despiertan la más profunda emoción. Tendrás disculpa si manifiestas entusiasmo por este tema. El orgullo y la autoestima y todos los demás pecados no pueden florecer en los corazones que mantienen frescos los recuerdos de las escenas del Calvario. Por eso me parece tan importante y me ha parecido bueno que recordásemos hoy, que meditáramos juntos en esas escenas del Calvario y del Getsemaní, de nuestro Salvador, el Salvador del mundo. Y este ha sido el tema para hoy, el tema de la expiación.